quiero hablarles un tema bien importante. Le puse por nombre: tu círculo íntimo, ¿a dónde te está llevando? Es una pregunta. Tu círculo íntimo, ¿a dónde te está llevando? Y yo quiero que usted se ubique en la Biblia, en 2 de Crónicas, capítulo 17. Nos habla de un rey llamado Josafat. Y Josafat es muy famoso por cuando se quiere hablar de la alabanza, cuando se quiere hablar del poder que tiene la alabanza. Porque de eso voy a hablar la semana que viene justamente con Josafat. Hoy no quiero hablarles del poder de la alabanza, sino de algunos eventos en la vida de Josafat. Cuando leemos los primeros versículos del capítulo 17 de 2 de Crónicas, nos damos cuenta que Josafat fue un rey totalmente diferente a los que habían existido en el reino de Israel. Josafat era rey de Judá. Y la Biblia dice, fue un hombre que buscó a Dios, que anduvo en los caminos del rey David. Es decir, él buscó de acabar con todos los altares a Baal y a Acera. Buscó de que el pueblo también anduviese, no solamente él, sino el pueblo anduviese en los mandamientos de Dios. La Biblia nos dice que Josafat no practicó las obras que había practicado Israel hasta ese momento. Y ya les voy a hablar de Israel un poco también. Y por Josafat haber vivido o haber hecho de su reino algo diferente a lo que estaba haciendo Israel, entonces dice la Biblia que Dios lo bendijo con riquezas y gloria en abundancia. Gloria a Dios. Lo que veo es que esta actitud de buscar a Dios, esta actitud de querer obedecer la palabra de Dios y de querer conocerla, lo llevó a algo importante, lo llevó a tener una actitud de avivamiento. Gloria a Dios. Y fíjense, avivado de tal manera que erradicó, expulsó, destruyó todo tipo de altar y todo tipo de imágenes de Acera. Otra cosa que él hizo fue que envió a príncipes, levitas y sacerdotes a enseñar a todo el pueblo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Él quería garantizarse que el pueblo fuese conocedor de la palabra de Dios. Y eso puedo ver que era un hombre previsivo. No solamente por eso, sino porque también él colocó ejércitos en las diferentes ciudades de Judá para cuidar al pueblo. Y todas estas cosas que él hizo, pues trajeron como consecuencia que el pavor de Dios cayera sobre todos los reinos que estaban alrededor de Judá. Gloria a Dios. Es decir, que temían a Judá, temían a Josafat, las diferentes naciones o pueblos que tenían alrededor. Gloria a Dios. Imagínense ustedes que los filisteos siempre fueron un enemigo que buscó destruir a Israel. Y con Josafat la cosa fue diferente. Le traían regalos. ¿Qué les parece? Los filisteos traían regalos, y no solamente regalos, pagaban impuestos a Josafat. Gloria a Dios. Lo que es hacer las cosas bien, ¿no? Que entonces Dios pone al enemigo a trabajar para él. Cuando Dios da una orden, hasta Satanás obedece. Así es. Hasta Satanás obedece. Que es el más malo de los malos, de los malos, de los malos. Si Dios da la orden, tiene que obedecer.
Así de sencillo, gloria a Dios. Y vemos entonces de Josafat, wow, era un hombre ejemplar, era un líder ejemplar. Pero ocurrió algo muy impresionante, impactante, que marcó su historia. Capítulo 18, verso 1. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Y qué dice? Y contrajo parentesco con Acab. Y contrajo parentesco con Acab. ¿Quién era Acab? Bueno, Acab era el rey de Israel. Bueno, y no eran familias. Los israelitas y los de Judá no eran familias. Sí eran familias. Claro que sí eran familias. Podían casarse entre ellos, sí, porque eran del mismo pueblo. Ahora, ¿estaba haciendo algo malo Josafat? Bueno, hasta donde leímos ahorita, si no conocemos quién era Acab, pues podemos decir no ha hecho nada malo. Pero vamos a ver quién era Acab, porque cuando leemos la historia de Acab, el problema de Acab es que él hizo lo malo delante de Dios. La Biblia dice que hasta ese momento él era el peor rey que tenía Israel. El peor rey que tenía Israel. Hasta ese momento era Acab. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, la Biblia dice que Dios le dijo a su pueblo que no se casaran con gente que no fuera de su pueblo. No te unas, como lo dice el apóstol Pablo, en un yugo desigual. No te unas en un yugo desigual. Pero pastor, ¿cuál es el problema? Que yo, cristiano, me case con una persona que no tiene mi misma fe. ¿Cuál es el problema? Sí, yo cuando veo a mi novio, esos son músculos. Yo cuando lo veo es una voz dulce, unos ojos que me derriten. Y por supuesto el muchacho dirá lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿No lo creó Dios también? Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Dios también lo creó, es verdad. Pero el problema es, ¿piensa lo mismo que tú? ¿Tiene tu misma fe? ¿Tiene tus mismos principios? Y cuando alguien está arriba y el otro está abajo, es muy fácil que el de arriba se caiga para abajo. Tratando yo de subir a este, es más fácil que yo baje a que él suba. ¿Sabe? En mis años, desde que yo tengo conocimiento, desde pequeño hasta el día de hoy, todavía no conozco la primera pareja que en Cristo funcione en un yugo desigual. El que piensa eso, ¿a dónde va? A la destrucción. El que no escucha a un sabio, y la Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. No puede ser falso que varias personas te estén aconsejando algo y nadie te diga lo contrario. O el que te dice lo contrario es tu amiga íntima, tu amigo íntimo, que siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero amigo no es el que te dice lo que tú quieres escuchar. Amigo es el que te dice lo que tú tienes que escuchar. ¿Por qué? Veo Acab, para terminarles de hablar de Acab. Acab se casó entonces con una mujer que no era del pueblo de Dios. Y esta mujer, sus dioses eran Acera. Y por supuesto, ella sedujo a Acab a que también adorara a su Dios. Y por supuesto, Acab le permitió a Acera que ella construyera altares por todo Israel.
imágenes por todo Israel de acera. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Que entonces un pueblo que amaba a Dios ahora le había dado la espalda. Y este pueblo entonces ahora resulta que era idólatra. Idólatra. ¿Están aquí conmigo? Un pueblo totalmente idólatra. Ahora, ¿qué pasa con Josafat? ¿Por qué si Josafat conocía esto, tenía conocimiento de la palabra de Dios, él permite que su hijo contraiga nupcias con la hija de Acab y de Jezabel? ¿Por qué razón él lo permitió? ¿Por qué no metió el pie buscando de impedir tal relación? Porque tal relación era nefasta. ¿Y por qué? Porque simplemente al ver la vida de Acab y de Jezabel se podía dar cuenta que no era el matrimonio de ellos el que estaba dañado, sino era un pueblo. Un pueblo. Es decir, que la consecuencia de lo que tú hagas no solamente te va a afectar a ti o a mí, va a afectar a nuestros descendientes. ¿Y sabes quiénes son nuestros descendientes directos? Nuestros hijos. ¿Y tú quieres que tus hijos tengan una maldición por tu culpa? Santo Dios. Eso hay que pensarlo muy bien, ¿sabes? Cuando uno toma decisiones. Bueno, Josafat permitió el matrimonio entre Atalía y Joram. Joram era el hijo de Josafat y Atalía, por supuesto, la hija de Acab. Imagínense ustedes que Primera de Reyes 16:33, si quieren no lo busque, pero pónmelo allí, porfa. Primera de Reyes 16:33 dice esto de Acab, que hizo una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Yo no sé si usted lo leyó y lo entendió, pero este individuo sabía lo que estaba haciendo. Este individuo no construyó imagen de acera, no porque él no sabía que eso era malo. No, aquí dice que lo hizo para provocar. La palabra clave en este verso es provocar la ira de Dios. Es decir, que él hizo a propósito esto para que Dios se molestara con él. Wow, yo no sé, pero yo prefiero de tener de enemigo a cualquiera de ustedes que a Dios. Piénsalo bien. Yo prefiero tener de enemigo a cualquier hombre. A ustedes no, porque ustedes son parte de mí. Pero a cualquier otro hombre yo prefiero que sea mi enemigo a tener de enemigo a Dios. No, y no es que estoy buscando enemigos. Señor, reprenda al diablo. No, yo no ando buscando enemigos. Pero quiero que preste atención a esto. ¿Por qué provocar la ira de Dios cuando sabemos que lo que hacemos nos hará estar o en paz con Él o con enemistad con Él? Acab entonces fue el peor de los reyes hasta ese momento. Y el versículo 2 de Segunda de Crónicas, capítulo 18, el verso 2, dice, ya lo tenemos. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, Josafat, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Muy bien, ahora vemos lo siguiente. Seguramente como eran consuegros, entonces Josafat se sentía con la libertad de ir a visitar a su consuegro. Mi homólogo, voy a ir a hablar allá con él. Voy a ir a ofrecerle. ¿Qué le vas a estar ofreciendo a alguien que no está contigo?
Y el que no está contigo, el Jesucristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Guáchila. El que no está conmigo, contra mí es. Entonces, ¿qué va a estar buscando allá? Bueno, él como que, a veces yo digo, ¿por qué? Oye, a veces hay tanta gente que conoce la palabra de Dios, que hasta la predica, dan consejos, pero cuando le toca la situación, no actúa conforme a lo que sabe, no actúa conforme a lo que él ha aconsejado o ella ha aconsejado, sino que actúa como le provoca. Veo aquí a Josafat igualito, buscar a Dios, conocer la Biblia, buscar que el pueblo también conociera a Dios y conociera la Biblia, pero yo actúo como mejor me convenga. Es que hacer alianza con el enemigo nos conviene. Es que hacer alianza con el mundo nos conviene. Wow, hay que pensar en eso. Ahora, miren lo que dice, que fue allá y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Acab aprovechó la oportunidad y ¿qué hizo? Lo persuadió. Es decir, lo indujo, lo provocó. ¿Sabe que eso es lo que busca Satanás? Persuadirte, provocarte, seducirte. ¿Cómo Satanás es un especialista en seducción? ¿Me están escuchando? Es un especialista en seducción. El que tiene problemas con llevarse lo ajeno, Satanás siempre le va a dejar por allí un verde mal estacionado. El que tiene problemas con el sexo opuesto, siempre le va a pasar a alguien tongoneándose. O alguien tongoneándose. Siempre. El que tiene problemas con las mentiras, siempre Satanás va a buscar de producir el ambiente y la situación para que tú tengas que decir, llegué tarde porque se le pichó el caucho al metro. Ese es el típico. Al que le gusta llevarse lo ajeno, siempre Satanás lo va a seducir con algo que le atrae y le gusta. Y se lo lleva. Esa es la especialidad de Satanás: hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Yo quiero que usted entienda, Él no obliga, Él seduce. Él no obliga, Él seduce. Él seduce. Imagínense ustedes tener un hambre de 40 días de ayuno y con hambre. ¿Qué es lo que quieres hacer? Dicen que, lo comprobé, al tercer día del ayuno es el día más difícil porque es el día del hambre dolorosa, da mucho dolor y mucha hambre. Pero una vez superado el tercer día, ya el hambre no viene más. Hasta el día 40. Hasta el día 40. Ese sí no lo he comprobado porque no he hecho un ayuno de 40 días. Y en el día 40, imagínense tener hambre. Si cuando ustedes salen de aquí, ¿cómo salen? Y cuando llegan a la casa hay algunos que están rabiosos porque no hay nada hecho. No sacaron nada del congelador. ¡Ah! Imagínense ustedes tener un hambre de 40 días. Ustedes se están riendo, ¿no? Ya los veo. Algunos comienzan a lanzar patadas. Dame esa broma así, yo me la como salga. Porque lo que son es unos leones. Imagínense con un hambre de 40 días y tener la capacidad de convertir piedras en pan, porque Jesús tenía la capacidad de convertir piedras en pan, ¿sí o no? ¿Y lo hizo? ¿Tenía hambre? ¿Era malo tener hambre?
¿Qué era lo malo? Dejarse seducir por lo que Satanás le estaba diciendo. Él no había entregado el ayuno. Satanás vino justo en el momento preciso, en el momento de la necesidad. Tiene hambre, convierte esas piedras en pan y se acabó tu problema. ¿Ustedes creen que para Jesús eso no fue una tentación? Oye, ¿verdad que sí? Y los hago tipo andino, a semita tipo andino, con queso, guayaba por dentro, para que se me suba todo lo que tengo abajo. El azúcar, la cosa. Y le digo a ese poquito de agua que se convierte en café con leche. Wow. ¿Se sintió así? Pero Jesús tenía la fuerza, tenía fuerza. Aunque se sentía débil, dijo, no, yo así no voy a pecar, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Usted sabe lo que es ayunar 40 días para venir a comer piedra? Como que si fueran pan. No, yo mejor espero a que el Señor, a que mi Padre me dé lo que Él me quiere dar. Siempre será mejor que piedra, ¿sabe? Siempre. Siempre será mejor que piedra. Dígale al de al lado, no te dejes persuadir. No te dejes seducir. No te dejes provocar. Lo persuadió a Josafat. ¿Por qué no te unes conmigo para que vayamos y batallemos contra Ramot de Galaad? ¿Qué creen ustedes que le dijo Josafat? Si lo provocó, lo indujo. ¿Quién sabe qué le habrá dicho? Tú eres mi consuegro. Mira, tu hijo, mi hija. Vamos a unirnos para hacer una familia sólida. Esas personas que son así como vendedoras, que hablan mucho. Bueno, seguramente entonces Acab sedujo de tal manera a Josafat que le hizo un cabezón. Oye, ¿verdad? Tienes razón, chico. Somos familia. Tu hija, mi hijo. Unidos. Jamás seremos vencidos. Claro que sí. Entonces, hay algo que hace Josafat. Después que le dice que sí, entonces él viene con su espiritualidad chimborria a decirle, ¿por qué no consultamos a Jehová? Ya va, ¿cómo es la cosa? Si tú conoces la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice que está malo, hay que consultar a Dios. ¿Por qué no buscamos al profeta para que nos diga si está bien o está mal lo que estamos haciendo? Hermanos, la palabra de Dios es más fidedigna. Esa es la palabra más segura que hay, la profecía más segura que hay. La palabra de Dios. Aleluya. Bueno, rápidamente Acab dijo, claro, ¿cómo no? Tengo 400 profetas. 400 profetas con los cuales nosotros podemos preguntarle a Dios. Y mandó a buscar a sus 400 profetas. Ahora, parece que al ver y al escuchar Josafat a estos profetas, y estos profetas, su mensaje fue positivo. Le dijeron, vas a salir vencedor. Todos decían lo mismo, vas a ganar Acab, vas a ganar la guerra, vas a salir vencedor. Ustedes, esta alianza es la mejor. ¡Wow! Se la están comiendo. Bueno, Josafat dijo, ¿por qué no te busca mejor un profeta de Dios? O sea, Josafat estaba viendo que estos tipos no eran verdaderos profetas, eran profetas de acera. Y le dijo, ¿por qué no te busca un profeta de Dios? Verso 13, segunda de Crónicas 18, verso 13. Aquí está el profeta de Dios. Dijo Micaías, vive Jehová,
que lo que mi Dios me dijere. ¿Qué dice? Eso hablaré. Y vino al rey. Es decir, vino al rey a dar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Lo que Dios me diga, eso diré. Un hombre de Dios, lo primero, dice lo que Dios dice. No suaviza el mensaje. No rebaja el mensaje. Se da el mensaje tal cual y como es. Pero se te va a ir la gente. Tal cual y como es. No van a dar diezmo y ofrenda. Tal cual y como debe ser. Debe ser dado el mensaje. Gloria a Dios. Pero mira, te van a poner a hablar frente al presidente. Cuidado con lo que dices. Mire, ¿qué es preferible? ¿Hablarle a alguien que está en eminencia lo que quiere escuchar y quedar mal delante de Dios? ¿O decirle a esa persona que está en eminencia lo que Dios dice y quedar mal delante de él, pero quedar bien delante de Dios? ¿Cuál prefiere? La segunda, ¿verdad? ¡Wow! Ojalá Dios quiera que sea así. La segunda, que seamos hombres y mujeres de Dios, que hablen lo que Dios dice y no lo que le conviene a los demás, lo que los demás quieren escuchar. Gloria a Dios. Ahora, acá le dice a Josafat: yo no llamo a Micaías, porque es que yo siempre que llamo a Micaías, siempre sus profecías son de mal. Wow, y es que es verdad, uno siempre quiere escuchar profecía buena, que te digan: vas a prosperar, vas a ser grande en el Señor te va a llevar por las naciones. Pero cuando le dicen a uno: me estás buscando poco, busca más. Cuando nos dicen: no lo estás haciendo bien, estás mal. No, esa profecía no me gusta. Apegato, ni aragato. No, esas profecías no van conmigo. Búsquenme a otro profeta. Uno que diga lo que yo quiero escuchar. Bueno, eso le dijo Acab a Josafat. Le dijo: este hombre siempre lo que me dice es puro mal. ¿Y sabe lo que le dijo Josafat? No hable así el rey. Es decir, Josafat ni siquiera hizo respetar al hombre de Dios. Ni siquiera le llamó la atención a Acab por lo que estaba diciendo del profeta de Dios, del que había traído la palabra de Dios. Bueno, no quiso defender, no lo defendió, simplemente una suave crítica, algo tolerante. Ahora, Micaías, ¿cuál fue la profecía que dio Micaías? Le dijo: veo a Israel como ovejas sin pastor, no tienen señor, y todos deben volver en paz a sus casas. Ese es el versículo 16. Ovejas sin pastor, no tienen señor, y todos tienen que volver en paz a sus casas. Eso era lo que él dijo que iba a suceder con la guerra. Pues entonces, lo que veo es que Josafat estaba pidiendo que Dios hablara. Y Dios habló. ¿Por qué Josafat no hizo caso? Si Dios a través de Micaías había dicho: no vayan porque veo al pueblo sin pastor, es decir, que al rey lo iban a matar. Entonces, ¿por qué razón tú persistes en salir y apoyar algo que no está aprobado por Dios? ¿Por qué razón? Nunca, dígale esto al de al lado, nunca apoyes ni apruebes algo que no está aprobado por Dios. Josafat fue el que inventó de buscar a un profeta para que diera la palabra y ellos hacer conforme a la palabra, y trajeron al profeta, dijo lo que el Señor mandó a decir, pero igualito no hicieron caso, siguieron haciendo lo que les dio la gana. Ahora, fíjense, miren lo que hizo Acab.
Acab le dice a Josafat, bueno, vamos a ir a la guerra, pero ¿qué vamos a hacer? Tú te vas a poner mis ropas, o sea, tú te vas a vestir como el rey de Israel y yo me voy a vestir como soldado y nos vamos a la guerra. La pregunta es, ¿el enemigo a quién va a querer matar primero? Al rey, porque si mata al rey, el pueblo se dispersa, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Acab? Algo muy amistoso, ¿verdad? Y supuestamente eran familias, eran consuegros, por la unidad de la familia, por la amistad. Eso fue lo que hizo Acab. Y yo creo que Josafat tenía los ojos o vendados y los tenía que tener por no haber hecho el consejo de Dios, por no haber resuelto y por haber venido a hacer lo que él ya sabía que no tenía que hacer. Y se vistió como el rey de Israel. Y Acab se vistió como soldado y se metió entre los soldados y tenían a Josafat como que si fuera el rey de Israel. Y lo primero que hicieron fue llegarle a Josafat. Pero cuando se dieron cuenta que no era el rey de Israel, dijeron, no lo mates. Vamos a buscar al rey. Y ahí el pueblo consiguió a Acab y lo mató. El enemigo lo mató. Y dice la Biblia que ese día andaban como ovejas sin pastor, como pueblo sin Señor, y se tuvieron que regresar a sus casas en paz. Se había cumplido la palabra del profeta. Ahora, quiero que vea esto. Satanás quiere introducir en nuestras vidas gente que no tiene nuestra fe, gente que no tiene nuestros principios. ¿Y eso para qué? Porque todos estamos rodeados de gente que no tiene ni nuestra fe ni nuestros principios, ¿cierto o falso? Empezando a veces por nuestra propia familia y siguiendo por nuestros vecinos, por hablar de los más cercanos. Pero el detalle está en que eso siempre lo vamos a tener. Pero hay algo que nosotros debemos cuidar y son los íntimos, los cercanos a nosotros. Hermano, que la gente que esté cerca de ti te inspire a seguir adelante, a buscar a Dios, a buscar en Él la salvación, a buscar en Él la solución al problema, a la enfermedad, a la situación en la cual tú estés pasando. Porque Satanás va a intentar introducir gente que te seduzca y te persuada a hacer lo que él quiere. A hacer lo que él quiere. Busque gente de oración. Tenga a su diestra y a su siniestra gente de oración. Gente que lo apoye. Queremos gente que apoye, que sea columna, que me sostengan. Si me estoy cayendo, me están sosteniendo, me están ayudando. Gente que me inspire a seguir adelante, que me dé una palabra de aliento. Esa es la gente de la cual nos debemos rodear. Qué malo es cuando uno está enfermo y viene un hermano de la iglesia que tú estás esperando que te diga, sé sano en el nombre de Jesús, levántate de ese lecho y anda. No, te vienen a decir, de eso se murió mi mamá. ¡Ah, caramba! ¡Ónchale! Tremenda palabra de aliento, gloria al Señor. Me está diciendo, entrégate, pronto vienen por tu alma. No, hermano, gente como esa yo no la quiero. No la quiero. Pero yo quiero que usted vea que cuando tú tienes a Jesús, tú eres una bendición. Y cuando tú tienes a Jesús y la otra persona necesita tu bendición, tú tienes que darla. No llegues para dar maldición, no llegues para dar desesperación, no llegues para dar desesperanza, ansiedad. No,
Tú viniste para cambiar el panorama. Tú viniste para cambiar o para cambiarle y alentarle la vida a una persona que necesita una palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánta gente hay con la vida destruida por malas decisiones? Imagínense en el alto índice de niñas que están saliendo embarazadas de 12, de 13, de 14, hasta 18 años, embarazadas por una mala decisión, por una mala amistad. ¿Cuántos hogares destruidos por una mala decisión, por incluir entre sus amigos que no tienen esperanza, que no tienen a Jesús? ¿Cuántos hogares destruidos y cuántas vidas dañadas? Pues yo quiero decirte hoy, no seamos como Josafat. No seamos como Josafat. Aquí la gran mayoría de todos ustedes conocen la palabra de Dios. Y aquí nadie puede decir, puede tener la excusa de que a mí nunca me hablaron. Si no te hablaron es porque no quisiste. Porque hay clases para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos. Hay un mensaje de la palabra. Aquí hay culto de oración. Tenemos un canal de YouTube lleno de enseñanzas, de predicaciones, de mensajes. Es decir, que el que se le daña la vida es porque quiere. Es porque quiere. Es porque quiere. La decisión es de cada uno.